Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querida audiencia de la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Hoy, una vez más, un panel virtual, salud mental y el impacto de la pandemia 2020. La doctora Paola Bernimen, doctora en medicina, especialista en psiquiatría, catedrática de Ciencias del Comportamiento en la Universidad de San Francisco de Quito, del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Doy la bienvenida también a la maestría clínica, educación, disciplina positiva. Y también doy la bienvenida al clínico complejo PSIC, que se dedica a la promoción de la complejidad en el ámbito psicológico y educativo. A todos, bienvenidos a Bajo la Lupa. Gracias. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por la comparecencia. Comienzo el panel Salud Mental y el Impacto 2020. Comienzo con la doctora Mónica y el doctor Octavio. Doctora Paola, por favor, nos puedan brindar un panorama del tema de hoy, salud mental y el impacto de la pandemia 2020. Por favor. Bien, sin duda, bueno, ha habido una afectación no solamente en personas que ya han venido sufriendo problemas en su salud mental, sino que han tenido afectaciones nuevas durante este periodo de pandemia. Estamos ya desde marzo en una situación que genera principalmente problemas como ansiedad o depresión, principalmente, ¿no? Muchas veces pensamos que la ansiedad únicamente son preocupaciones o tensión, pero principalmente, o tal vez una de las cosas que se ve más frecuentemente, al menos en mi consulta, son problemas de sueño, ¿no? Alteraciones en el sueño, sueño no reparador, o que en el día la persona puede estar irritable o con cansancio o molestias. Sin embargo, sí, hay alteraciones en varios ejes del comportamiento, de la conducta o del estado de ánimo, como les decía al comienzo, que han iniciado en este tiempo de pandemia o que se han agudizado en este periodo. Gracias, doctora Paola Bernimen. Psicóloga Mónica Morla. ¿Cómo están todos? Sí, yo desde mi punto de vista hemos trabajado últimamente muchísimas consultas que ponen en riesgo la salud, por ejemplo, de los niños. Estamos en un alto riesgo de que se generen y se exacerben comportamientos y trastornos de conducta, tanto en niños, adolescentes como en adultos, por el sostenimiento de una pandemia que genera mucha incertidumbre, malestar, duelos, incluso trastornos que se generan a través de diferentes manifestaciones, ¿no? Entonces vemos en diferentes ámbitos niños que efectivamente, como menciona la doctora, hay trastornos del sueño, trastornos alimenticios, comportamientos de irritabilidad, conductas desafiantes y sobre todo estamos viendo problemas en la socialización que se está transformando incluso en malos hábitos del manejo de la pantalla. Entonces hay exceso de manejo de pantalla y se están creando alrededor de la socialización que se está haciendo a través de las formas digitales. Entonces hay un trastorno en ese sentido y hay a veces un deterioro en la salud mental familiar. Entonces hay que sostenerse mucho y hay que tratar de conducir a las personas a que tengan buenos y sanos hábitos mentales, físicos y también en todo lo que son las rutinas en casa. Eso es un poco lo que he estado viendo yo. Gracias, psicóloga Mónica Morla. Doctor Octavio Huerta. Buenas tardes, gracias por la invitación. Efectivamente, como ya lo han mencionado, ha existido en estos meses un incremento, digamos, en
las patologías, en la psicopatología. En algunos casos, quizás pensaría yo que la mayoría, según lo que he visto, es un escenario en el que la pandemia ha simplemente magnificado muchas de las problemáticas familiares e individuales que ya previamente existen o han existido. Estas circunstancias son una gran oportunidad para hacer cambios como humanidad y como seres humanos, pero a la vez también en este proceso se comienzan a ver afectaciones, ¿no? Como un llamado de atención o como una invitación a cambio. Entonces depende mucho el enfoque que le demos a las situaciones para ver esto como un momento para la transformación tanto de la familia o de los individuos, de los niños también se ha mencionado, o verdaderamente, bueno, encontrarnos en situaciones apremiantes que no logramos salir con facilidad, ¿no? Que es lo que a algunas personas les pasa y bueno, necesitan ya buscar ayuda profesional. Pero pienso que la pandemia y el confinamiento y todo lo derivado en diferentes patologías y la ansiedad de por medio, sobre todo la ansiedad, la angustia, es algo que compartimos todos. No lo veo algo como netamente en casos de enfermedad mental o en casos de pacientes con problemas, sino a nivel de todos nos hemos visto afectados y algunos que ya tenían enfermedades, pues como le digo, esto se ha amplificado también. Entonces habrá que ver qué se hace con el malestar que estamos atravesando. Gracias, doctor Octavio Huerta. Bien, entonces abro salud mental y el impacto de la pandemia 2020. Hace aproximadamente 7 días, más o menos, se conmemoró en el mundo el Día de la Salud Mental, a propósito de aquella máxima que viene proclamando desde 1994 la OMS, la OPS. Ustedes lo han dejado claro, un panorama en donde la salud mental vendría a ser prioritario dentro de la propia política pública de nuestros pueblos en aras de ir transitando, muy especialmente ahora que estamos en medio de un marco sanitario de pandemia. La pregunta voy con la doctora Paola, con la psicóloga Mónica y con el doctor Octavio, y sí le pido por favor su mayor generosidad en cuanto al análisis del mismo. Tal ¿se ha ido perdiendo su importancia o es que ahora con la pandemia se lo revaloriza y quizás solamente en pandemia se lo revaloriza y cuando bendito Dios todo esto será algo accesorio, inclusive olvidadizo, que yo debería acudir cuando realmente mis familiares me dicen, sabes que esto estás demente? Doctora Paola, a ver, dime. Bien, sí, bueno, este año y todos, como lo mencionabas, este año la OMS, el 10 de octubre, que se celebra el Día de la Salud Mental, se hizo un énfasis justamente en los presupuestos que dedican los países a salud mental. Un promedio de los países en el mundo que dedican a salud mental es del 2%. En nuestro país, en Ecuador, el presupuesto de salud mental del año 2020, antes de saber de la pandemia, porque esto se asigna en el 2019, fue de 0. Y justamente este año se dispuso que sea este enfoque de presupuesto para visibilizar más la importancia de la salud mental en nuestros países, ¿sí? Más aún que convengamos una cosa que es vital y es súper importante, el tema de la salud mental. Una persona, si le duele la cabeza, si una persona se cae y se tuerce el tobillo, si una persona le duele el estómago, si está con dolor de garganta, con la mayor tranquilidad va al médico y llama al trabajo y dice, ¿sabe qué? Me duele la cabeza, no voy a poder ir a trabajar, o deme un permiso porque no puedo, me siento mal. Pero si hay una afectación en su salud mental, si está con tristeza, si está con depresión, le da vergüenza hacerlo. Hay mucho estigma en cuanto a salud mental, todavía en muchos países, y me atrevería a decir que en nuestro país mucho más que en otros países. Y tenemos que tenerlo claro, la salud mental es tan importante como la... Entonces, una cosa del presupuesto, otra cosa de romper estigmas, el hecho de visibilizarlo, el hecho de darle más dinero, el hecho de asignarle un presupuesto ya significa visibilizarlo. O sea, si se le asigna el presupuesto 0, ni siquiera se lo pone sobre la mesa en el presupuesto del Estado. Y eso es gravísimo. O sea, estamos
lado completamente como Estado, como política pública, a la salud mental, que es muy importante. Ahora en tiempo de pandemia tenemos a los niños, a las niñas, tenemos a los estudiantes, no solamente de escuela, de colegio, de universidad, en casa estudiando a todos. No importa su nivel socioeconómico, no importa nada, o sea, no importa el género, aquí no importa nada, están todos en la casa estudiando y aislados completamente del contacto con el otro. Eso en algún punto, aislamiento en la salud mental. ¿Sí? Tenemos a los médicos, tenemos al personal de salud, a psicólogos. Yo digo más los médicos, finalmente son los que están estamos más en los hospitales, bueno, personal de salud en general, pero con una doble exposición o un doble temor de traer justamente más virus, más riesgo, ¿no? A sus casas. Y eso también es otro riesgo adicional, ¿sí? Pero finalmente todos los educadores también, ¿sí? Que tienen a sus hijos en la casa recibiendo clases y ellos también están dando clases virtuales. Entonces, es todo un nivel del cual no hablamos, pero también pensábamos tal vez todos en marzo o abril que íbamos a estar más tranquilos en la casa, todo virtual, pero de repente, ¿qué pasó? Tenemos todo acumulado, entonces hay las tareas de la casa, hay que lavar, hay que limpiar, y están los niños en la casa, y todo de repente se volvió un caos, ¿sí? El hecho de, ya me voy a otro lado, el hecho, bueno, de organizar horarios, el hecho de tener rutinas establecidas, de alguna forma, el no tenerlo hace que esa salud mental se vaya desajustando. El hecho de estar encerrados, como les decía, no encerrados, finalmente el aislamiento hace que también se vaya desajustando esta salud mental. Entonces, el no tener un presupuesto asignado, el no darle la importancia que se merece la salud mental, hace que se vaya desajustando, se vaya desequilibrando. Y poco a poco, con el pasar del tiempo, aún no sabemos cuándo se acabe esto. Seguimos sin tener una vacuna. Si bien comienzan a avanzar estudios, de repente se paraliza porque hay un efecto neurológico complicado y lo que había avanzado tanto ya no hay más, ¿sí? De repente salimos a la calle y todo el mundo con mascarilla, alcohol, y es como que estamos en una película de ciencia ficción. Entonces, para todos, de una forma, esto afecta el trabajo, los estudios, el sueño, el apetito, o el estado de ánimo, la conducta, el comportamiento, el rendimiento escolar, se vuelve un problema, ¿sí? Entonces, sí es una condición que nos afecta y que debe ser prioritaria. Mental afecta también lo físico. Recordemos que el cuerpo humano es una unidad, no podemos separar la mente por un lado y el cuerpo por otro lado. Usted como doctora y científica y especializada en psiquiatría, ¿cómo podría observar dentro de su expertise y los casos que observa a diario, muy especialmente ahora en el marco de la pandemia sanitaria, que hay signos de alarma, sea propios o en nuestros seres queridos, que nos debería de alguna manera impulsar a decir, está pasando algo, y que diferencia mucho de un momento de cualquier persona, que probablemente lo tenga, de tristeza o de ira o de impaciencia por algo, que puede ser más allá de lo racional. Corrígeme, por favor, los términos si es que estoy equivocado, doctora Berni. Más allá, o sea, todos podemos tener reacciones, ¿verdad?, que pueden ser esperables, ¿sí? Pero si, por ejemplo, yo tengo clases, estoy yendo al trabajo, ¿sí? Y me cuesta concentrar, me cuesta poner atención, o si antes yo podía tener clases de Zumba virtuales y lo disfrutaba, o yo podía conversar con mi familia o pasar una tarde, un sábado en un juego de mesa con mi familia, y ahora no lo disfruto. Si yo dejo de disfrutar las cosas que antes sí disfrutaba, o pierdo esa capacidad de concentración, de atención, si dejo de hacer las cosas que antes hacía, pierdo el interés, pierdo las ganas, o comienzo a comer más, o comienzo a dejar de comer, ¿sí? Dejo de hacer ciertas cosas. Recordemos que los trastornos del estado de ánimo muchas veces, bueno, de hecho yo pienso que, bueno, la evidencia científica nos habla de alteración en neurotransmisores, principalmente la serotonina, donde hay cierta alteración o cierta desregulación que nos da cierta sintomatología, ¿no? Muchas veces, y de hecho no es solamente el estar triste, ¿no? Una persona con depresión es como que ve todo como por un lente negro, ¿no?
Y eso es justamente esa pérdida de capacidad de disfrutar las cosas que antes sí disfrutaba. Y muchas veces, además de eso, hay muchos síntomas físicos, ¿sí? Por ejemplo, de gases, a veces hay náuseas, dolor de cabeza. Hay muchos síntomas físicos que llevan a las personas a la sala de emergencia pensando que son síntomas respiratorios, síntomas de COVID, ¿sí? Como presión en el pecho, respiración agitada, falta de aire, falta de salivación, se queda de la boca, a veces calores, ¿sí? Y hemos tenido esos síntomas muchas veces en emergencia y es ansiedad, ¿sí? Entonces, esos síntomas de neurotransmisores. A veces son síntomas más digestivos, ¿sí? Como decía, esa constipación, a veces náuseas, vómito, estreñimiento. En psiquiatría en psicología, psiquiatría, hacemos diagnósticos muchas veces y de hecho, por la parte clínica, ¿no? Es la sintomatología que presenta el paciente. Muchos de esos síntomas pueden ser físicos. Cuando hay esas molestias, ya son alertas, ¿no? Ya son alertas también. Gracias, doctora Paula Berdín. Me voy con la psicóloga Mónica Morla. Psicóloga Morla, desde la visión de la psicología, del comportamiento humano como tal, ¿cómo empezar a brindar ciertos diagnósticos preliminares, conforme obviamente también desde su óptica de experiencia, muy especialmente en este momento de pandemia sanitaria que actualmente vivimos, como lo ha dicho ya la doctora Paula, que no ha pasado y que probablemente no sabemos cuándo esto termine? ¿Cómo ha usted podido ir midiendo esta que ustedes ya le han dejado claro y que incluso la OMS, la OPS lo dice, esta alteración en la conducta humana por parte de la pandemia sanitaria por un lado, y por otro lado, ¿qué opinión le merece cuando escuchemos a la doctora Paula decir que no ha existido presupuesto desde el ámbito estatal brindando hacia la salud mental, cuando la salud mental en otros países, ni siquiera yéndonos tan lejos, dentro de la región brindan a la salud mental una importancia tal que pasa a ser de igual o incluso mayor grado médica común? Bueno, gracias, Rafael. Me parece que me has hecho dos tipos de preguntas. La primera, tema financiero o la atención que se está dando a nivel general o estatal respecto. Me parece a mí que efectivamente hoy hay una conciencia más generalizada de las implicaciones de toda esta gama, este abanico de posibles síndromes, trastornos o dificultades, porque no todo tiene que ser exactamente enfermedad o trastorno. Pueden ser crisis que se presentan y que la persona con sus propias herramientas, con sus propias capacidades, puede ir más o menos superando con ciertas ayudas y con ciertas guías. Por eso es que tal vez se ha dado también... Le interrumpo ahí, por favor, un breve paréntesis. ¿Cómo usted podría definir crisis y ya una enfermedad como tal? Es que la segunda parte, cuando tú me haces la pregunta sobre el diagnóstico, iba a ser la siguiente parte para hacer la diferenciación. Si quieres te lo hago ahorita. Un poco va a consulta o generalmente tú puedes tener unas dificultades en casa, pero cuando están sostenidas a lo largo de los meses o están sostenidas comportamientos que generan ya una preocupación familiar, una preocupación laboral, porque como decía la doctora, la persona no está funcionando adecuadamente en sus ámbitos en todos los ámbitos de su vida, porque puede ser que esté con un nivel de ansiedad de tal grado que no le permite ni concentrarse en el trabajo o concentrarse en los estudios. Empiezan a haber trastornos de rendimiento académico o trastornos de rendimiento laboral o una relación muy irritable o de muchísimo conflicto con las personas que tengo alrededor. Es un comportamiento que de ordinario no lo tenía esa persona. Entonces empieza a ser llamativo el comportamiento, ¿no verdad? Entonces ahí empieza a generarse la posibilidad de que requiera esa persona un acompañamiento o no de tipo psicológico, o incluso si la situación es más grave todavía, si hay síntomas o se hace un diagnóstico, ya voy a explicar un poquito lo diagnóstico, que compruebe verdaderamente una necesidad de un tratamiento psiquiátrico de acompañamiento. Yo soy de las personas que me parece a mí que el acompañamiento psiquiátrico debe ir también de la mano de
del psicólogo o de profesionales de la salud que acompañan el proceso, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa con el diagnóstico? Frente a tu curiosidad un poco de qué es lo que tenemos. Efectivamente, el diagnóstico comienza siempre con una entrevista estructurada, una entrevista donde se conversa con la persona sobre las situaciones, se hace una anamnesis de cómo ha sido su desarrollo, qué es lo que ha estado pasando, cuáles son los cambios que ha tenido, cuáles son sus preocupaciones, y si fuese en el caso de un niño, pues definitivamente con los que están alrededor del niño, y de acuerdo a la edad del niño, tú puedes hacer un autoinforme, una prueba psicométrica, una prueba guiada, estructurada. Incluso yo hago pruebas que son, que se corrigen en línea, o sea, pruebas que vienen internacionales, donde tú vas años tener ya un autoinforme del niño, donde el niño colabora acerca de los síntomas o las formas en que está viendo la vida, lo que está sintiendo, lo que está pensando o cómo está desarrollándose. Entonces, todo eso allí, más la observación que tú tengas en consulta, más otros test que vayas haciendo, todo eso ayuda para poder diagnosticar diferentes trastornos o diferentes rasgos de comportamiento que podrían necesitar un acompañamiento psicológico muy determinado. Respecto al tema de las ayudas o no, a nivel internacional, efectivamente, me gustó mucho esta parte que menciona la doctora, la poca comprensión a veces que se tiene de aquella persona que tiene una crisis en determinado momento. Vuelvo a decir, a veces puede ser temporal o puede ser prolongada, alguna crisis, un desajuste, una desregulación emocional que necesita más comprensión de parte de los otros, y a veces es visto efectivamente como una persona enferma y que no tiene compón, y eso no es así. A veces pasan por crisis y luego se superan. Para eso está la medicina, para eso están las técnicas, para poder ayudar a continúen con su vida. Es como un empujón a veces que se necesita dar, y la persona debería de adquirir herramientas para poder aplicarlas en diferentes etapas de su vida. Esa es la ayuda que queremos dar nosotros los psicólogos, y me encanta ver en las redes sociales un montón de trabajos como este también, incluso como que estás teniendo tú en este momento, de cómo ayudar a las personas a darles información, darles ánimo, motivarlas, ayudarlas a solucionar sus problemas, que puedo decirlo, que a veces son simplemente pequeños obstáculos, que si los atiendes bien y sobre todo cambias, desde mi punto de vista, los pensamientos negativos en pensamientos más realistas, en pensamientos más positivos, probablemente con eso resuelvas un montón de cosas. Gracias, psicóloga Mónica Morla. Voy con el doctor Octavio Huerta. Doctor Octavio Huerta, desde el campo ya de la psicología clínica y el pensamiento complejo, ¿cómo mirar todo ello? Bueno, hay diferentes aproximaciones. Es importante siempre el diálogo entre ideas, entre posturas, entre diferentes formas de abordar tanto las problemáticas ya clínicas como lo que sería un asesoramiento psicológico o algo que ayude a encaminar un poco mejor las problemáticas sociales, individuales que se están dando alrededor de la pandemia, ¿no? Pues en realidad yo repito un poco lo del principio en cuanto a la problemática de la pandemia como una forma de esclarecernos un poco las problemáticas preexistentes, ¿no? Tanto como le mencionaba la doctora en cuanto a presupuestos destinados a la salud, tanto como mencionaba usted con su pregunta de la sociedad que parece que tiene ahora de moda la psicología, y tiempo atrás, antes de la pandemia, no se hablaba tanto del tema. Las reacciones que se dan en torno alarmista de las circunstancias que se están atravesando producto de la pandemia, no por desmerecerlas, o por supuesto que existen y que las cifras son terribles, pero no deberíamos llegar al punto de que tenemos que esperar hasta que esto explote de alguna manera, las cifras nos hagan ver la realidad, para entonces recién allí comenzar a recordar que hay psicología, a recordar que hay salud mental, a recordar que tiene que haber diálogo entre los profesionales vinculados a esa área, a darnos cuenta nuevamente de que la sociedad del Ecuador tiene una deuda, como mencionábamos, de dar los recursos necesarios para el desarrollo y el apoyo de la salud mental, no solo al ámbito de por ejemplo, tener centros, institutos gratuitos. Pienso yo que un área importantísima es el área de la investigación en la salud mental, que está muy abandonada también, y que, como en otras partes del mundo, necesita de recursos, necesita de infraestructura, necesita de proyectos.
Yo pienso que hay muchas personas, psicólogos capacitados y con ganas de entrar en este mundo de la investigación y de los tratamientos, pero pasa lo que está sucediendo, ¿no? Esperamos que venga la pandemia para recién darnos cuenta. Entonces, es eso, ¿no? Una crítica con respecto a tener en cuenta de que, bueno, ahora ya pasó esto y nos estamos dando cuenta de las cosas inconclusas. Bueno, pues tomar un poco de acciones, inclusive en el ámbito familiar, no darnos cuenta de qué tan conectados estábamos con nuestros hijos, qué tanto no lo estábamos, qué tanto hemos estado en un diálogo permanente con nuestro propio inconsciente, con nuestras emociones familiares, nuestra relación de pareja. Pues bueno, ahora tomar el tiempo para saber de que después de esta radiografía, pienso yo, en la que estamos envueltos todos, pues entonces comenzar a tomar ciertas medidas en esto, ¿no? En las interrelaciones con los niños, con el uso de las tecnologías de una forma más adecuada. Pienso que también se debe sacar un poco el mito del psicólogo y que la gente de psicólogo como aquel que solo va a la gente que está muy grave, y comenzar un poco a explorarse un poco más las personas a sí mismas sin necesidad de que estén pasando por una crisis, sino simplemente por buscar una conexión, como se ha dicho, como mencionaba la psicóloga, de los recursos y aprender de lo que se tiene para en un futuro ya estar más preparados de lo que pueda venir en cualquier ámbito. Las charlas que he tenido la oportunidad de intervenir, no sé por qué siempre termino diciendo, creo que lo tengo muy presente, de que lo peor que puede pasar es que salgamos de la crisis o de la cuarentena o de la pandemia o todo este entorno con las mismas prácticas que antes, con la misma forma de ser, con la misma forma de llevar en nuestras relaciones interpersonales, con el mismo descuido en el área de la salud, con la poca investigación, con el poco compromiso a estos temas que son tan relevantes y que fundamentan muchas veces lo que es la sociedad, la familia, las relaciones, ¿no? Entonces, las colegas han definido desde sus paradigmas muy concretamente las alertas, los diagnósticos, lo que se puede hacer. Y yo quizás ahorita estoy un poco más enfocado en el llamado de atención a nivel de conciencia, ¿no? Que existe un poco más de conciencia con respecto a acudir, ¿no? A buscar ayuda, a involucrarse, a estar más pendientes, más atentos de las cosas que pasan a nuestro alrededor, que no nos tome todo como por sorpresa, ¿no? Esa quizás sería de lo que se ha dicho hasta ahora. Gracias, doctor Octavio Huerta. A los tres que me acompañan ahora, tres profesionales, personalidades en el país, en el ámbito de la salud mental, les quiero llevar hacia ya no lo que está ocurriendo y ustedes muy acertadamente lo han dibujado, sino ahora qué hacer para resolver lo que tenemos y qué hacer para evitar, tanto en nosotros como en nuestros seres queridos, conductas, como lo dijo la psicóloga Mónica Morla, que quizás probablemente empiecen o tengan ciertos rasgos de crisis y terminen en una enfermedad patológica como tal. Por favor, les pido a todos ustedes, si llego a cometer un exabrupto en cuanto a mis términos, me lo digan, porque los especialistas son ustedes, no yo. Empiezo con la doctora Paula Bernimen. Doctora Paula Bernimen, ¿dónde tomar o cómo iniciar o qué hacer para nosotros comunes y mortales para evitar tener un problema grave que de alguna manera tome tiempo sanar, que tome dinero de eso, que el dinero que no es importante, sino que sobre todo no pueda salirse de ese hueco desde donde se está? Y allí al mismo tiempo le pregunto, doctora Paula Bernimen, ¿cuándo la psicología y cuándo la psiquiatría? Por favor. Bien, claro, yo tengo la formación en medicina, ¿no? Primero, ahí vamos tal vez a tener un poquito criterios distintos, ¿no? Yo veo primero la parte de medicina, por cuanto puede ser que hayan otras, o bueno, independientemente, finalmente cada uno puede buscar primero, la persona puede buscar la ayuda que considere necesaria, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, cuando hablaba yo daba el dificultad por emergencias médicas. Pueden ir primero a un neumólogo, pueden ir primero a un cardiólogo si están con palpitaciones. Entonces, cada persona busca la ayuda que considera necesaria en ese momento. Finalmente, después irán derivando, irán llegando donde puedan llegar, ¿verdad? Y eso es independiente. A veces sí,
comorbilidades que se llaman. Una persona con depresión, por ejemplo, a veces es necesario descartar ciertas cosas como afectación en la tiroides, ¿verdad? A veces alteraciones en el estado de ánimo pueden tener otras enfermedades médicas que es necesario descartar si es que hay otros síntomas, otros signos que acompañan, ¿sí? En ese caso, primero al médico, o no primero, pero el psicólogo se encargará de derivarlo si lo considera dentro de su criterio profesional. Como decía la doctora psicóloga Mónica, ella decía, en casos, ¿verdad? Se trabaja en conjunto, también lo decía el doctor, eso es lo importante, es fundamental, y se ha perdido. Estudiaba, trabajaba en Argentina, trabajamos mucho en conjunto entre psicólogos y psiquiatras, nutricionistas, a veces en conjunto. El binario es fundamental para nuestros pacientes. Cada vez psicólogos, con médicos clínicos, a veces con cardiólogos, y lo mismo, a veces personas con depresiones leves. La evidencia médica nos dice depresión leve. Una persona con una depresión leve puede trabajar o puede hacer un tratamiento con una psicología, ¿verdad? Con un abordaje cognitivo-conductual, ¿sí? No necesita medicación. Una persona con una depresión moderada severa puede trabajar con psicología y puede trabajar con una medicación de tal y tal tipo. Entonces depende mucho el abordaje, qué cuadro se está hablando, cuál es el diagnóstico. Sí, ¿verdad? Varía mucho de qué se está hablando. Ahora, ¿cuáles serían los consejos en general? Independientemente de que si es con psicólogo o psiquiatra, independientemente de eso, que más allá que lo ideal sería que sea veterinario, ayuda, independientemente de que haya o no un diagnóstico, incluso para prevenirlo. Ayuda mucho a organizar un horario, levantarse a la misma hora, dentro de lo que se pueda. Tener una rutina, ¿no? Me levanto, tal vez hacer algo de ejercicio, actividad física, siempre ayuda. Ahora está de moda, es más que meditación, ¿no? Es respirar, saber respirar. Una persona con ansiedad se queda tensa y se queda así, y respira, ¿no? O sea, inhalar, sostener un poquito el aire y exhalar. Una persona con ansiedad se desconecta, ¿no? Y es enseñar técnicas que las puede aprender, ¿no? Para que pueda respirar adecuadamente. Es que tenga, siempre se los digo a mis estudiantes, tengan tiempo, dedicarle ir al patio y sembrar algo, aunque sea recoger las hojitas muertas de las plantas, pero dedicarle unos cuantos minutos al día. Incluir esas cosas, ¿no? De actividad física, algo también no solamente físico, sino mental, ese mindfulness, esa respiración o meditación, minutos otro al día. Si se puede hacer estas cositas, yo les decía, al patio, ¿no? Algo al aire libre, siempre el contacto con el sol, con la naturaleza, siempre nos ayuda dentro de lo posible, ¿no? Ahora que estamos un poquito más flexibilizados en esto de la pandemia, con todos los resguardos posibles, obviamente, dentro del distanciamiento físico, pero mientras se pueda hacer, si es en el patio de la casa en buena hora, si es en salir a caminar, con el distanciamiento que se debe mantener, pero es una buena opción, ¿sí? Hay personas que les generan mucha angustia, mucha ansiedad las noticias, ¿sí? Ahora veo que ya comenzó esto del rebrote en Europa, y 14.000 casos nuevos en Francia, y 10.000 casos nuevos en ni sé dónde, y otra vez, y aquí, y bueno, entonces en ese caso es recomendable hasta cierto punto limitar los tiempos, ¿no? Tal vez 10 minutos en la mañana de noticias, otros 5 minutos, y verificar siempre las fuentes, ¿no? Tener fuentes confiables de noticias, tener cuidado de los adultos mayores, ¿sí? De organizarse con la familia, porque es una preocupación también, nos olvidamos a veces de ellos. Organizar digitales también son buenos para
para estar en contacto con las personas que están más lejos. Y eso no son tal vez los que más han sufrido eso, son las personas adultas mayores, el estar totalmente distanciados de su familia, el depender de que les vayan a llevar la comida, el no poder ir a hacer sus controles, ¿sí? Tenían que llegar a hacer un control cardiológico, el control de un chequeo post-cáncer. Entonces, van sufriendo después de meses y meses, tal vez ya las consecuencias clínicas de eso y la afectación también de ese no acceso a sus controles médicos. Entonces hay que estar pendientes también de ellos, no solamente de los más chiquitos, y es un peso que cae sobre los adultos, ¿no? Eso también hay que estar atentos. Gracias. Psicóloga Mónica Morla, por favor. Para mí, un poco de lo que tenemos que seguir trabajando. Me encanta trabajar a mí, por ejemplo, con todo lo que es inteligencia emocional. Inteligencia emocional me parece excelente, llevar talleres, hacer invitaciones abiertas también sobre profesionales que puedan dar guías y generalidades acerca de cómo poder sostener los procesos de la salud mental y de la recuperación, muchas veces de esos espacios que se han ido perdiendo, ¿no? Todo aquello que implica también dentro de la recuperación de las personas, las ayudas que podamos tener también de otros profesionales, como decíamos, fundamental, si no, no hay cambios realmente, ¿no? Me parece a mí que el compromiso de los padres, que han sido los héroes también, bueno, justamente con todo el área de la salud en general, pero los héroes en casa han sido también los padres que han sostenido, que han muchas veces postergado sus propias angustias, sus propias crisis para dar adelante a sus familias, ¿no? Como mencionaba Paula, las personas de la tercera edad realmente son las que han los riesgos altos de la pérdida incluso de la vida, ¿no? Entonces, todo eso, esas atenciones, hacer a la población en general. Creo que deben de programas en el tiempo de crisis, desarrollo emocional para poder superar las adversidades en general. Eso por un lado, junto como lo decía también, unas rutinas sanas en cuanto a higiene de sueño, alimentación sana y mejorar el sistema inmunológico. Todo esto aquí va integralmente funcionando. Si estamos bajos en cuanto al sistema inmunológico, la salud física y emocional deben estar juntas, constantemente siendo atendidas. Creo que deberían de implementar, también lo están teniendo, espacios donde se conozcan, donde se acepten, donde se atiendan diferencias y donde se trabajen valores, emociones, social, toda esa parte de allí es parte de la vida. Somos seres humanos, cariño y pertenencia, ¿no? Entonces, de ética, de moral, que a veces se han ido perdiendo en el tiempo, ¿no? Que no se han ido atendiendo adecuadamente, necesitan ser fortalecidos. Y animo a las autoridades a que sigan de enseñanzas, este tipo de capacitaciones que puedan ayudar a las personas a sentir. Y parecería ser que esta pandemia no se nos va a ir a corto plazo. No sabemos cuándo. Yo me acuerdo que comenzamos con los 15 y fíjense ustedes cuánto tiempo ha pasado, renunciado y cuántas cosas nos hemos ido acostumbrando y con flexibilidad de que las cosas irán mejor cada día, y cada día creo que es nuestro reto al cual tenemos que irlo superando con optimismo, con confianza y siendo muy solidarios. Como mencionaba también Octavio, esta parte de la sensibilidad social, la sensibilidad emocional, esta empatía que debemos sentir los seres humanos y que seamos definitivamente, después de este COVID,
más amables, más cordiales y más abiertos a dar la mano a quien lo necesite. También me gusta mucho el tema de las ayudas a través de audiolibros o ayudas también a través de lectura, todo lo que implica, hay en las redes, hay tantas, hoy en día, mensajes, videos, YouTube, hay montones profesionales a nivel internacional que han hecho también un esfuerzo para brindar su apoyo, ¿no? Incluso de manera simplemente gratuita y como consideración a lo que se necesita hoy en día. Yo sigo insistiendo en esto de arrimar todos y apoyarnos todos. Por eso estamos también hoy día ayudando de una de arena en las que puedan ir aplicándolas en cada caso, ¿no? Según sus necesidades. Gracias, psicóloga Otávio Huerta. Es correcto, ¿no? Lo que se ha escuchado son muy fundamentales a la búsqueda de la salud. Cuando ya de todos estos de los fuertes muy buenos que levantan, que permiten, que pasa en el momento en que ya no son suficientes, ¿no? En cuanto ya parecería de que las rutinas ya no son suficientes o se ha roto la dinámica familiar armónica, parecen estarnos superando a nivel. Es ahí entonces cuando ya el llamado es: necesito una atención, necesito verdaderamente comenzar a explorar qué es lo que está pasando dentro de mí, cómo estoy yo manejando esta situación, pero para percibir lo que me va a sacar. A veces nos cuesta como seres humanos a nosotros reconocer, bueno, ya esto me está sobrepasando, ya no lo estoy llevando bien, ya las herramientas que he podido utilizar no me son suficientes, ¿no? Me parece fundamental, ¿no? El trabajo ya más profundo en una consulta, en un ámbito seguro, en donde se puedan comenzar a explorar diferentes motivos que pueden estar en torno más difícil de lo que podría ser quizás para el común de las personas, ¿no? Ya rescatar ahí la subjetividad, la singularidad, ¿no? ¿Qué pasó en mi historia de vida que me tiene ahora quizás repitiendo ciertos comportamientos o ciertos de esto? Me parece que eso es un tema también importante y hacer un llamado a este tipo de ayuda, donde ya, como les decía, son cuestiones que van más en la generalidad y las actividades que pueden ser común para todos, actividades que tengan mucha relación, preguntas como que en otros momentos has vivido algo parecido, qué hiciste, cómo solucionaste lo que te pasó, cómo era tu familia, tienes en cuanto a la dinámica familiar en momentos de crisis, y entonces ya todo se vuelve un poco más personalizado, ¿no? Ya el enfoque comienza a ser más profundo y la vida de esa persona. Y ahí comenzamos a ver unos recursos. Para esa persona, por ejemplo, las rutinas son contra quizás una ansiedad ya, o el trabajo le está resultando demasiado difícil. Entonces, de ahí ya esa herramienta dada por la significación, ¿no? Y entonces ahí habría que buscar conversarlo, como les decía, experiencias previas, y a partir de allí comenzar a explorar, ¿no? Explorar cosas que hagan sentido con la realidad de esa persona. Esta misma persona los vaya diciendo, los vaya descubriendo, ¿no? Para mí es bueno esto, mi relación con mi pareja es de esta forma, mi relación con mis padres fue así, mi relación que yo quiero tener es de esta manera. Por supuesto, dejar salir todos sus miedos, porque muchas veces ocultamos nosotros nuestros miedos, muchas veces, como se decía aquí, ya lo han hablado las colegas, para proteger a los otros, ¿no? Solemos callar mucho y terapéutico viene a ser como un lugar, pienso yo, dejar soltar, dejar
en ya hacemos otras significaciones de las problemáticas. Entonces, recordar eso, ¿no? El llamado a buscar ayuda, a encontrarnos con la parte espiritual también, que es sumamente importante. Vinculamos con esa espiritualidad también, ¿no? Porque a veces en muchos casos hay que resignificar la forma a veces mucho por lo que tenemos que hacer o lo que tiene que suceder o como vemos a otros, también puede causar daño y nos puede frustrar. Entonces ya en un escenario terapéutico ya te das cuenta de que, bueno, no tengo que hacerlo necesariamente como otros lo hacen, ni tengo que hacer las cosas como otros dicen. Puedo encontrar mi propio camino para poder salir de esta dificultad, ¿no? Mi propio camino que me va a dejar más tranquilo y que me va a permitir, no sé, contribuir mejor con mi familia, con la sociedad, ¿sí? Dar para mí mismo, un espacio para mí mismo en el estar siempre todos juntos en la familia. También a veces pasa que se escucha demanda de soledad también, ¿no? De espacios propios, de encontrarnos con nosotros mismos. Pienso terapia de gran ayuda y debemos nosotros de considerarlo siempre, ¿no? Quizás eso quería acotar. Gracias, doctor Octavio Huerta. Gracias, doctora Paola Verdimen. Gracias, psicóloga Mónica Morla. Gracias, doctor Octavio Huerta, por comparecer. A ustedes les quiero pedir mil disculpas, a ratos les escuchaba entrecortado, no les quise interrumpir, pero más se escuchó su aporte fluido, pocas interrupciones. Por eso no les quise interrumpir, para que la ciudadanía al menos pueda escuchar la mayor parte de cada una de sus exposiciones desde los campos que ustedes manejan y que son especialistas en ese tema. Con las disculpas a ustedes y sobre todo a la audiencia por estas interrupciones, porque probablemente inclusive tuve que apagar mi cámara para que pueda mejorar la señal de internet. Síganse cuidando, doctora Paola Verdimen, psicóloga Mónica Morla y doctor Octavio Huerta. Gracias, Rafael. Estaremos atentos a tus novedades entonces. También cuídense mucho. Un gusto. Gracias, muy amables a todos ustedes. Un gusto. Gracias. Pasen muy bien.